Buenas noches. Ahora sí estamos en vivo. Buenas noches para todas y todos. Vamos a dar unos minuticos como siempre en este tema de conectar y saber que sí están ahí, que están ingresando al en vivo. Vamos a ir buscando por aquí, ubicándolos en redes. En las redes para podernos... Vamos dando la bienvenida a Francis Restrepo, bienvenida. Dos Alas de Amor, bienvenida. Arco de Amor, bienvenida. Miriam Jaimes Carrillo, bienvenida también. Buenas noches. Aquí está Francis Restrepo. Sí, ya le dije. Miriam Jaime, es que a mí me está llegando en forma diferente. ¿Cómo se escucha? A mí me gustan los corazoncitos porque esos corazoncitos se ven bacanos ahí cuando le dicen a uno cómo se escucha. Entonces se pone interesante. Igual ya Francis nos hizo la manito. Lorena Pulgarín, 27. Están tirando corazoncitos. Bienvenida. Leslie-Joana, bienvenida también a este en vivo. Bueno, aquí vamos viendo en los aparatejos estos y en... Ya nos dijeron que sí se escucha bien. Y hasta ahí en el... Hasta aquí se estaba escuchando. Bienvenidas para todos y todas. Nuevamente agradeciéndoles mucho que se estén conectando en este en vivo. Esta oportunidad de encontrarnos nuevamente en la noche. En estos últimos días hemos estado conectándonos en la noche con ustedes. Muy agradecidos por compartir este espacio, igualmente por abrir su corazón y su consciente a los mensajes de los ángeles. A esta hora, pues a mí siempre me gusta empezar con los parroquiales, yo le llamo los parroquiales, diciéndoles que recuerden que los que están interesados en estudiar angeología con nosotros, iniciamos el próximo 14. Miércoles 14 de octubre. 14 a las 5 de la tarde. Quienes estén interesados, bienvenidos, nos escriben. Hay cupos todavía, vamos a hacer. A esa hora son poquitas personas. Se trata de aprender en los primeros niveles o en el primer nivel para qué nos sirven los ángeles, cómo actuamos nosotros en la vida con los ángeles, cómo actúan los ángeles con nosotros, qué podemos hacer con esos seres tan divinos, tan maravillosos de los ángeles, cómo actúa esa energía con nosotros. Explicamos, son 2 horas donde hacemos la parte vivencial, donde hacemos la parte de teoría y nos conectamos con todos esos seres maravillosos que nos acompañan, entendiéndolos y entendiendo cómo funcionan ellos en la vida de nosotros. Ese curso lo dictamos nosotros dos. Pueden hacer preguntas, pueden hacer dentro de ese curso, ¿no? De todo lo que le vaya llegando, todo lo que le vaya viniendo, para que podamos entender mucho más el mundo de los ángeles. Hoy nos trae a colación un tema que todos los años se vuelve una controversia para muchas personas. Criticado mucho por las diferentes iglesias, apoyado mucho por las diferentes mamás, por los diferentes papás. Otras mamás, otros papás dicen, eso es muy raro, me han contado esto, me han dicho aquello, que la energía de octubre tiene una energía maluca, que la energía de octubre tiene una energía buena, que la energía de octubre es para unas cosas, que es para otras. Vamos a hablar explicando un poquitico más el tema de esas energías del mes de octubre. Los meses no son malos. No, las personas hacemos cosas. Las personas hacemos cosas increíbles. Hay meses que energéticamente, y cuando hablamos de energéticamente es porque la energía de muchas personas se reúnen para hacer algo chévere en ese mes. Por ejemplo, en diciembre, las personas se reúnen para hacer el corte del año y mirar cómo nos fue ese año, qué podemos hacer durante ese año, cómo está la energía de ese año de chévere. Entonces, para este mes del Halloween, como es llamado tradicionalmente, también se reúnen muchas energías. Esas energías, y vamos a empezar este tema hablando de los celtas, que era para quienes en el mes de octubre, exactamente el 31 de octubre, se cortaba el año. Los celtas el 31 de octubre hacían lo que nosotros hacemos el 31 de diciembre. Y lo que los judíos hacen en el Shana Tova. Ese para ellos cayó ¿qué fecha este año? El 18. El 18. Eso es la segunda luna
La segunda, la luna nueva. La luna nueva de septiembre. Para los celtas tenían como dos cortes y uno de ellos era el 31 de octubre, que era donde se iba el calor, despedían a un dios que ellos les llamaban, se me perdió, Lug, o algo así es que le llamaban ellos, y entonces ellos esta fiesta celebraban tenían una fiesta que ellos le llamaron Samaín, pues más o menos es la traducción Ajaim, algo así, se escribe Samhain, Samaín, que significaba, esa fiesta la llamaron el final del verano, porque ya se iba el verano y empezaban a caer las hojas. Ellos en esta fiesta despedían al sol y creían que en ese día los muertos regresaban. Entonces regresaban todos, los muertos que eran, o las personas que eran de luz, los que eran buenos, y los que no eran tan buenos, ellos decían que regresaban. Entonces ellos hacían una fiesta, estos pueblos celtas, y en esa fiesta ellos los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban los druidas. Los druidas eran como la máxima autoridad para ellos, y estos druidas que llegaban hacían unas hogueras en los montes altos, y en esas hogueras pues los que celebraban esto se colocaban unas máscaras para burlar a los muertos malos, a los que eran considerados los malos, y que no los poseyeran, que no se les metieran en el cuerpo. También hacían lo mismo en las casas, porque en las casas pedían algunas donaciones para esto, y lo que hacían era que ayudaban a esas casas, y ellos hacían unas figuras en nabos. Para este lado no habían tantos, pero lo que hacían era tallar esos nabos como si fueran personas para que protegieran esas casas. Por eso decían que les dieran cosas, se referían a comidas, pero quienes no les daban esas comidas eran maldecidos. ¿Qué ocurría en estas hogueras grandotas que hacían? Porque ellos hacían unas hogueras en las cimas de las montañas. En esas hogueras ellos sacrificaban o echaban plantas, echaban animales, y en varias ocasiones, lo que ellos hacían también era hacer sacrificios humanos. Los celtas, estos druidas, eran muy dados a hacer este tipo de sacrificios con el fin de hacerle como un culto, como una ofrenda a estos dioses. Entonces era el dios de la muerte que ellos adoraban, para no hacerlo muy, muy, muy largo esa explicación. Esa explicación. Pero estos lo que hacían era, primero con los nabos, pues marcaban las casas para proteger. Y segundo, que pedían estas ofrendas y hacían estas hogueras grandototas donde ellos se disfrazaban con algunas máscaras para que no los reconocieran. Adoraban o le hacían una ofrenda al dios de la muerte, que era el que ellos adoraban. Estos celtas existieron miles de años o muchos años antes de Jesucristo, antes de Jesús. Más o menos 1200, 1300, eran nórdicos, eran irlandeses, eran de esa parte de por allá, y ellos fueron emigrando hacia Estados Unidos, porque después tuvieron muchas batallas entre ellos con los romanos. Entonces les iban metiendo otras culturas a estos celtas. Cuando ellos emigraron a Estados Unidos, empezaron a hacer estos rituales que ya no se iban perdiendo más, y esa fiesta de el Halloween se llamaba All Hallows Eve, que significa víspera de los santos difuntos, o de los santos para ellos. Traducido al inglés quedó como Halloween, que significa lo mismo, víspera de los santos muertos.
Los cristianos, en cabeza de, espérenme que por aquí tengo las notas, los de los celtas era una fiesta pagana. El cristianismo empezó con el Papa Gregorio III y el Papa Gregorio IV y trasladaron una fiesta que había colocado el Papa Bonifacio IV en el 610. Esa fiesta del Papa Bonifacio se llamaba la fiesta de los Santos Mártires, y esa fiesta se celebraba el 13 de mayo. ¿Qué hizo el Papa Gregorio III y el Papa Gregorio IV? Trasladaron esa fiesta de los Santos Mártires que se hacía el 13 de mayo, la trasladaron para el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre es la fiesta de los Santos Mártires o los Santos Difuntos que llamamos nosotros. El cristianismo lo que quiso hacer con esta fiesta y con varias fiestas que celebran la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, lo que está tratando de hacer es quitarle fuerza a esas fiestas paganas que se hacían en la anterioridad o en el pasado. ¿De qué se trataba? De que si no le daban una comida, o si no les daban vestimentas, o si no le hacían algo ese día a los druidas no hacían trato con ellos, por lo tanto la vivienda era maldecida o ese hogar era maldecido. Por eso se llamaba trick or treat. Lo que cantan muchas veces hoy en día los niños es tricky tricky, tricky tricky, trato o truco. Entonces cuando no daban se creían con este derecho a hacerle daño a esa vivienda. Muchas veces era arrojarle basura a la puerta o a la vivienda. O los famosos huevos. Los famosos huevos ya llegaron después a hacerle maldades a esa casa que no quiso dar esa alabanza. Cuando estos irlandeses se trasladaron a Estados Unidos, pues no habían tanto la facilidad de los nabos, entonces lo que utilizaban eran calabazas. Y esas calabazas pues eran mucho más económicas y más fáciles de conseguir y lo hacían así, entonces le pintaban como esos rostros para que fueran protegidos en esas casas. Durante estos rituales, en la época de octubre, se hacen muchas fiestas y esas fiestas aluden a algo que muchas personas desconocen. Y es al dios de la muerte que utilizaban los celtas. Aquí la volvimos mucho más bonita y lo que hacemos es disfrazar a los niños para que esos niños pasen un día chévere. Lo que hacían antes era disfrazarse para que los demonios o los seres fallecidos no los atacaran y no se metieran como en los cuerpos de ellos, no los poseyeran y no hicieran daño a esas personas o a esas familias. Con la llegada del catolicismo lo que se trató fue de quitarle fuerza a una fiesta pagana que se hacía en esos lugares. Entonces el Halloween lo que hizo fue restarle importancia a esas, digámoslo entre comillas, ofrendas que antes daban. Hoy en día se hace con los niños y lo que se dan son dulces, o sea que transformaron una cosa que era realmente maluca en algo que es realmente agradable y lo hicieron con estos bebés, con estos niños, para que ellos le quitaran de alguna forma esa parte maluca a esta celebración. Quedan algunos rezagos y hay algunas personas que en estas fiestas donde se supone se parte el velo, o el velo se pone más delgadito entre la otra dimensión y esta para que puedan trascender estos seres queridos, estos desencarnados a esta bonita tradición. Quedan algunos rezagos y hay algunas personas irresponsables y algunas personas que practican otro tipo de magia que lo único que hacen en estos días es hacer unos rituales horribles en cementerios, con sacrificios, con una cantidad de cosas que no debieran de permitirse y de hecho no están permitidos, pero entonces en la clandestinidad lo hacen. Es una fiesta para celebrar la vida y para de alguna forma evadir la muerte por parte de los que estaban en esta cultura celta
y por parte de los que estamos para este lado. Algunas personas lo utilizan para hacer algunos rituales que no son tan bonitos, hablando ya de los que no van a los cementerios, sino hablando de otras personas que trabajan la espiritualidad y hacen cosas que realmente atentan contra la energía. En esta fiesta es invitarlos a hacer algo bonito con esas energías y con eso que podemos hacer para quitarle importancia a esas fiestas paganas que se hacían antes, y podemos hacer de esta fiesta, de esta bonita celebración, algo muy chévere. ¿A partir de qué? A partir de la bonita energía, a partir de los ángeles y a partir de los seres de luz. O sea que por mi parte la invitación es a vivir una fiesta bonita de los niños y a que esa celebración sea más en paz. Y recordemos que este mes puede tener una energía mucho más bonita si la celebramos o se la dedicamos a toda la parte de los niños. Así es. Retomando entonces el tema de lo que a nivel tradicional o por cultura hemos realizado, en la antigüedad los seres humanos, sobre todo tema del norte, del hemisferio norte, hablamos de que existían unas prácticas producto de las famosas estaciones. Entonces recordemos que existen 4 estaciones. Para nosotros que estamos en Colombia no aplican tanto, pero igual nos vemos permeados mucho por las actividades que se realizan en ese otro hemisferio. Entonces podemos ver que existe una primavera, existe un verano, existe otoño y existe el invierno. Resulta que en temporadas de siembra y de cosecha en este aspecto del norte, resulta que el mes de octubre es un mes donde se recoge la última cosecha. Y en la antigüedad era atribuido como el momento donde empezábamos a trabajar en función de esa preparación para el invierno. Quiere decir que había incluso dentro de esas mismas emociones, esa atención en sus pensamientos, cierto grado de angustia. De hecho, cierto grado de miedo. ¿Por qué? Porque teníamos la última cosecha y no sabíamos cómo iba a sobrevenir el aspecto de la oscuridad, que para ellos la oscuridad era porque había invierno y el sol estaba un poco más ausente de sus vidas. Entonces, cuando vemos este tipo de rituales y cuando se habla de los rituales paganos y de lo que se hacía, era más en memoria a eso que pasaba en temas climáticos, ¿cierto? Recordemos entonces que estamos en esa parte de otoño y que ya empieza el tema de entrar el invierno profundo o la oscuridad, como lo llamaban ellos. Entonces, en esa antigüedad, ellos tenían que prepararse para esa oscuridad. Y en esa preparación habían ciertas inclinaciones, algunas inclinaciones desde la oscuridad, como mencionaba ahorita Willington, que se menciona como rituales paganos, de hecho algunos un poco agresivos, ¿cierto? Un poco sanguinarios, y otros tantos que buscaron desde alguna de las corrientes religiosas, volverle un aspecto de luz. Entonces, cuando reflexionábamos con los ángeles sobre el tema de hoy, y es saber si octubre es un mes de oscuridad o no, desde lo que los ángeles nos explican, nos dicen, no es que sea un mes de oscuridad. La oscuridad de ese mes la han otorgado los seres humanos partiendo de esas actividades o rituales que han desarrollado para conmemorar lo que pasaba a nivel climático. Entonces recordemos que en esto existen energías de las dos polaridades. Hoy los ángeles incluso nos dicen, ese tema está tan permeado que de hecho hablan mucho de esto los, creo que evangélicos y cristianos, sobre lo que hacemos con nuestros hogares cuando lo decoramos con el tema del Halloween. De hecho, en la publicación, cuando hicimos la publicación, colocamos una imagen que eran unas calaveras y unas cruces como de un cementerio y como algo de oscuridad. Las calabazas. Las famosas calabazas esas. Entonces, dicen los ángeles, el tema de la oscuridad de este mes, por un lado, es más relacionado con lo que pasa a nivel climático, con lo que pasa incluso con el tema de la luna, porque ahorita el 31 de octubre vamos a tener luna llena. Entonces nos piden específicamente a nosotros que estamos hoy conectados aquí con ustedes y como siempre profundamente agradecidos, que en este mes de octubre, en vez de darle fuerza y poder a ese tema de la oscuridad, empecemos a trabajar el tema de la luz. Entonces dicen ellos, si en ese tema de que no daban el tributo, ¿cierto?
no daban, no nos la daban la ofrenda, entonces reaccionábamos de mala manera con nuestros antepasados. Dicen ellos, ahora en octubre empieza a trabajar la energía de la bendición, empieza a trabajar la energía de la caridad, empieza a trabajar el tema de la abundancia, empieza a trabajar el amor al prójimo. Es decir, decían entonces que nuestro enfoque como humanidad para superar esos procesos que en ocasiones fueron dolorosos y generaron dolor a nuestros antepasados y a nuestro linaje, decían ellos, empieza el tema de purificar esa energía que es de oscuridad y no le des más fuerza a eso que es oscuridad. ¿Cómo dicen los ángeles que le damos fuerza a la oscuridad? Cuando le ponemos el tema al tema de octubre, decimos octubre es un mes de oscuridad y constantemente vamos repitiendo esa frase, octubre, mes de oscuridad, pasan cosas malas. De hecho, el 31 todos sabemos que se realizan actos satánicos, ¿cierto? Energías que son realmente densas y pesadas, y nosotros que no estamos metidos en el cuento, evocamos esa idea de oscuridad. Nos dicen ellos hoy, por favor, no centres tu atención en esa oscuridad, centra la atención en la luz. Entonces nos dicen, empecemos a purificar esas conductas humanas que nos llevaron a destinar este mes de octubre como un mes de oscuridad. Dicen entonces ellos, en términos de ángeles aparece una imagen de un ángel que, aunque no es muy conocido, se trabaja para el mes de octubre y es el arcángel Barbiel. Algunos lo conocen o lo confunden con Barachiel, pero es Barbiel. Y este ángel habla de cosas muy bonitas. Por un lado, nos habla de ser el sabio, o su atributo es sabio en la ley de Dios. Se habla del tema de conocer la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza que decíamos recogen la última cosecha, es decir, que era una época de abundancia, pero no era una abundancia para derrochar, como para salir y regar así como por todos lados y regar, sino que decían es una abundancia que nos permite vivir ese invierno, y el invierno no era solamente oscuridad, el invierno era la oportunidad de pasar en familia. Entonces dicen los ángeles, este tema del arcángel Barbiel o el ángel Barbiel, que de hecho trabaja con ángeles tan conocidos o con arcángeles tan conocidos como es el arcángel Gabriel y el arcángel Uriel. Entonces nos dicen, este mes, cuando sientas pesadez en la energía, porque recordemos que los seres humanos somos uno, y cuando empezamos a vibrar en ese tema energético de la oscuridad, pues nos vemos permeados por la energía de la oscuridad. Entonces, ¿qué empiezan a pasar? Empiezan a pasar cosas que nos reafirmen el tema de la oscuridad, porque estamos vibrando en oscuridad. Entonces nos dicen ellos, no, tantito, espere ahí, bájele a la intensidad con el tema de la oscuridad y venga que ustedes como humanos pueden hacer una simbiosis energética para trabajar la luz, y esa es la invitación para todos los que estamos hoy conectaditos. Quienes no conocen al arcángel Barbiel y se sienten más afín, porque de hecho nos podemos sentir más afín con el tema del arcángel Gabriel y con el tema del arcángel Uriel, vamos este tema de octubre a manejarlo con estos dos arcángeles y pedir claridad, pedir luz, de hecho pedir luz para la humanidad, y que la humanidad empiece a tramitar luz en el camino de cada ser humano. Entonces dicen ellos, basta ya de esos rituales, basta ya de darle fuerza a ese tema, e incluso hablan de ese momento con nuestros niños, que también hay algunas corrientes religiosas que dicen no hay que disfrazarlos, le están haciendo un culto a la oscuridad, eso es malo, ¿cierto? Nos conectamos es con, dicen ellos, fue algo que ustedes mismos inventaron en función de lo que pasaba con las estaciones para conmemorar o remembrar que el sol, que era su luz, se ahuyentaba. E inclusive hay que notar un tema ahí cuando los niños salen a pedir los dulces, que los papás se enojan porque en algún lado no les dan dulces. Entonces recuerden eso de trato o truco, y es que les están dando es algo por amor, con amor, y porque el niño va disfrazado de una forma bonita, y esto se realiza con el fin de quitarle fuerza a una fiesta pagana, a algo malo, a algo horrible que existió y que todavía se ven muchos de eso. Entonces no se enojen si a su niño
le dan un dulce pues le dan menos dulces o más dulces al otro, porque lo que se trata es de ser una integración y por eso los niños juegan un papel importante para bajarle un poquito el tono a esta tradición maluquita. Entonces nos dicen, mes de octubre, mes de agradecimiento, mes de octubre, mes de abundancia para recoger la cosecha, mes de octubre, mes de bendición, mes de octubre, incluso nos dicen, para ustedes se vuelve un emblema, un trabajo incluso de familia, salir con su hijo, no sé cómo estamos en temas de confinamiento, si van a salir los niños a pedir dulces o no, pero decían es un encuentro que genera alegría y cuando esos niños salen en función de la alegría que es el dulce, que les digan que quedó muy lindo disfrazado, que la familia goce porque se encuentra otro disfrazado de lo mismo, dicen, por favor reflexiona qué oscuridad habría ahí. Es decir, que no hay oscuridad en esa práctica. Diferente sería si evocamos todas esas tradiciones y todos esos rituales que se hacían en la antigüedad. Entonces, invitación del día de hoy, por favor, enfoquen toda su energía en el tema de la luz, en el tema de la bendición, en que tenemos una fuerza universal como humanidad para conectarnos y que cuando todos resonamos con una energía de luz, pues aun cuando el astro sol esté más lejitos, aun cuando no estemos tan iluminados por el sol, pues obviamente a nuestra vida siempre estará la luz o se encenderá la llama de la luz. Entonces, si tenemos que hablar de mes de oscuridad o un mes de luz, cada uno de nosotros define cómo lo vive. No es algo que es implantado o que debemos tomarlo como que así es. Y para recordar que el día siguiente al día de octubre, al 31 de octubre, pues ya viene una fiesta que es la de los santos difuntos, o la de los santos muertos, o la de los santos mártires, el Día de los Muertos. No sé, para muchos, algunos lo celebran el 1 de noviembre, otros lo celebran el 2 de noviembre, pero en general el mes de noviembre es el mes de los muertos, el mes de los difuntos. Y como es el mes de los difuntos, pues tratamos de conectarnos con todas aquellas personas que en alguna forma han fallecido, que han fallecido en forma violenta, que han fallecido por enfermedad, que han fallecido por alguna razón. Entonces, iniciemos esa víspera de los santos difuntos o de los muertos en paz. Iniciémosla, ojalá. Recuerden que es un día dedicado a los niños y los papás, o como decimos nosotros, los papás y las mamás, no tengan esas discusiones fuertes, no peleen, que no haya mucho licor al término de perder la conciencia, y que realmente sea dedicado a quitarle fuerza a esa fiesta que ya se conoce, a esas tradiciones viejas, a esas tradiciones viejas, que hay muchas, y créanme que la iglesia ha tratado de quitarle fuerza a muchas de esas tradiciones, a muchas de esas vainas malucas. De hecho, por aquí un comentario dice, es el mes del rosario, por algo es que se ora, para dar luz, es verdad. Y es un mes donde también nos consultan mucho para las citas de medium. Entonces, la idea es que recuerden que todo en familia es mucho mejor, que cuando se logran romper ciertas tradiciones y ciertas cosas que no son tan bonitas para la sociedad, hay que darles fuerza. Algunas iglesias, algunas doctrinas hablan de que esto es malo, de que disfrazar a los niños hacen alusión a los muertos. Realmente hay trajes y hay disfraces que uno diría, bueno, pero ¿por qué le pongo un traje de esto, de X o Y al niño? De cachitos y cola, para no mencionarlo. ¿Por qué insisto en que se disfrace? Es que se ve tan lindo. Si se ve lindo de diablo, imagínense lo de angelito. De ángel. Sí. Si se ve lindo de zombie, imagínense lo de doctor. Trabajar hasta trabajar la luz con los disfraces. Imagínense el supervillano, el guasón, pero imagínense el superhéroe Superman. Son cosas que, un disfraz que llame a la luz, algo que llame a la integración, algo que llame a la bondad, a lo bonito, y eso se va grabando en el inconsciente.
todas esas alusiones, y recuerden algo, usted como papá, usted como mamá, es el primer superhéroe o la primera figura que ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija va a recordar en su vida, y a la primera persona que va a ver como su superhéroe. Entonces, qué rico es que usted desde pequeño le enseñe a su hijo o a su hija la misión de vida que tiene y le enseñe tradiciones bonitas para que no se vaya a pegar de las tradiciones malucas. Que ese niño, esa niña sea libre en su forma de pensar no significa que se vaya a disfrazar de algo maluco, porque hay muchos disfraces que son bonitos, hay otros que son terroríficos, hay otros que nos recuerdan que estamos en luz. Listo. Para que vayan entendiendo algunas de las tradiciones y de las cosas paganas que logramos ver en estas épocas. Como dicen los ángeles, no hay oscuridad que se resista a la luz. Entonces la mejor forma de trabajar la oscuridad siempre será la luz. Antes de recibir los mensajitos, o los mensajotes, siempre digo mensajitos, los mensajes de los ángeles, es una de las muletillas que me tengo que sacar. Antes de recibir los mensajes de los ángeles, les vamos a recordar, bueno, mientras que yo les voy hablando, vayan escribiendo el nombre, quienes quieren el mensaje hoy del ángel. Estamos en un mes de familia, estamos en un mes de unidad, estamos en un mes donde todos nos debemos integrar y nos debemos de consolidar como familia y de entregarnos a eso. Estamos en un mes de luz. Si nosotros vibramos en luz, nuestra familia va a vibrar en luz. Y recordemos que cada uno aporta con su granito de arena a estas bonitas festividades y a esta preciosa forma de vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden vibrar bonito, que si alguien se enoja con la pareja, si alguien se enoja con el hijo, recuerden que esa pareja, ese hijo, también tiene una misión de vida y también tiene una forma bonita de vivir. Entonces no se vayan a meter en la parte maluquita de pelear con la familia, de ir a emborracharse hasta el vómito y la inconsciencia, o de ir a reclamarle en una forma fea gritando. Los vamos a invitar a que quien se quiera conectar con los ángeles, quien quiera estudiar y aprender algo más de los ángeles, el curso de angelología está abierto para los miércoles a las 5 de la tarde. Si tiene el tiempo, tiene la disposición y cree que lo necesita y que lo quiere hacer, si siente un llamado, miércoles a las 5 de la tarde, e iniciamos el próximo 14 de octubre, eso cae un miércoles. Temas muy bonitos, quienes han estudiado con nosotros, les ha parecido muy chévere. Claro, eso nos dicen ahora porque están mentiras que no, ellas sí se han conectado con todo esto. La idea es que inicien y que tengan una vida espiritual muy sana y aprendan a conocerse, que la espiritualidad significa libertad, pero el ser espiritual significa también ser próspero y aprender a vivir en una forma chévere con los ángeles, que los ángeles se vuelvan tus amigos y que dejen de ser aquellos seres a los que tanto les pedimos. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar con los mensajes. ¿Con quién empezamos? Yo no traje gafas. No, vamos a empezar con Carlos Alberto Hernández Gantiva. Carlos, nos hablan para ti de la palabra límite y dicen que en ocasiones hay que tomar el toro por los cuernos. De hecho, hay que establecer límites cuando decimos me amo lo suficiente para aprender a decir no